Esto es Energía Positiva, un podcast de Easy Energy y Fandin. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal todo? Muy bien por aquí. Hoy con una invitada súper especial. Encantados de tenerte aquí. Igualmente, encantada de estar aquí. Pues efectivamente, tenemos una invitada súper especial que es María Ganado. Adri y yo la conocemos desde hace un tiempecillo, pero para no presentarte nosotros, lo que hemos hecho ha sido preguntarle a la herramienta de moda que es ChatGPT quién es María Ganado. Y lo que nos ha venido a decir es: María Ganado, nacida del polen estelar, guía Aquila Capital hacia un futuro sostenible y mágico. Ha sido una forma muy épica. De 0 a 100, ¿cuánto de verdad hay en esto? Bastante acertado, la verdad. Un futuro sostenible y mágico, totalmente. Sí. Soy yo 120% casi. Hay que decirle a ChatGPT que nos haga las presentaciones un poco menos poéticas, ¿eh? La verdad es que se está luciendo. Sí, totalmente. Le voy a preguntar por mí, a ver qué me dice. El bruto de Ávila. Bueno. Y ya entrando en tu currículum, en tu trayectoria profesional, para que todo el mundo te conozca un poco más, fuera bromas, eres responsable de sostenibilidad en Aquila Clean Energy desde hace casi 2 años. Uh-huh. Cuentas con 22 años de experiencia en sostenibilidad, serás de las pioneras en sostenibilidad en este país, seguramente. Pero muy joven, ¿eh? Muy joven. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Y 16 de ellos en Acciona, que también es una empresa que creo que... Muy sostenible. Una referente en sostenibilidad en nuestro país, totalmente. ¿Te apasiona la sostenibilidad? Como no podía ser de otra forma. ¿Crees que los resultados de negocio son posibles y al mismo tiempo que se contribuye a la sociedad y se protege el medio ambiente? Que a mí siempre este tipo de cosas me recuerda a la definición de B Corp, que son estas empresas sostenibles que obtienen cierto sello, que son empresas que se preocupan de algo más que no solo dar beneficio a sus accionistas, de todos sus stakeholders, ¿no? De todos sus grupos de interés que están alrededor. Y bueno, hoy te hemos invitado para hablar de pacto social, innovación financiera, coinversión, pacto social, territorio, renovables, y hasta qué punto es necesario que haya un acuerdo social, hasta qué punto es necesario que la ciudadanía participe de esta transición energética que estamos persiguiendo en España y que estamos intentando explicar aquí en Energía Positiva todos los días. ¿De qué manera se puede hacer? ¿Puede hacerlo cualquiera? Cuéntanos, María. La participación ciudadana es crucial para el éxito de los proyectos de energías renovables. Pero simplemente porque el éxito de un proyecto se mide cuando el proyecto pertenece a todos, no solo al propio promotor o al propio dueño del proyecto. La transición energética es un proceso muy poliédrico, tiene un montón de aristas, un montón de caras, muchísimos efectos. Entonces, todos los implicados tienen que estar invitados, tienen que tener voz. Para ello, los procesos de participación ciudadana tienen que estar basados en relaciones mutuamente beneficiosas, de largo plazo, relaciones de diálogo y transparencia. Entonces, procesos, por ejemplo, o herramientas como, por ejemplo, la que tenéis vosotros en Fandin, que permite la coinversión, pues es una posible solución. Además, es una herramienta con muchísimo potencial de crecimiento y una tendencia al alta. Nosotros, por ejemplo, en Aquila Clean Energy tenemos procesos de gestión social para asegurar que escuchamos a los grupos de interés desde etapas tempranas en los proyectos y que sus necesidades y expectativas son tenidas en cuenta desde el inicio. Y luego también aseguramos que los procesos de diálogo se mantienen y son de transparencia. Entonces, todas las soluciones son bienvenidas. Lo que pasa es que las soluciones planteadas, la gestión que se hace del territorio no es, con perdón de la expresión, a huevo. Uh-huh. Tienes que tener un conocimiento del contexto local, de los grupos de interés, de los efectos de tu proyecto. O sea, tienes que entender bien qué efectos tienes y luego tus soluciones qué efectos van a tener. Entonces, bueno, pues ¿lo puede hacer cualquiera? Sí, pero bien hecho. Has mencionado que me parece muy importante la importancia de que ese diálogo sea temprano, ¿no? Es decir, y a nosotros nos está ocurriendo, ¿no? Yo creo que es un mensaje que hay que recalcar, que si el promotor llega muy tarde al territorio y ese proyecto ya se conoce, ya hay un posicionamiento del territorio y del proyecto con esa población,
es muy difícil de cambiarlo, ¿no? Por muchas medidas que quieras implantar, ¿no? De hecho, bueno, lo hemos hablado aquí en otros capítulos en el podcast, de ese renovables sí, pero no así, ¿no? Y creo que una de las principales medidas es ese diálogo temprano, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué es para ti la coinversión, ¿no? Yo creo que has hablado un poco de ello, pero me gustaría que nos lo definieras brevemente, ¿no? Como tal, es un modelo de financiación en el que se permite al ciudadano, al inversor particular, participar en el mismo vehículo de inversión que tiene el promotor o el dueño del proyecto. Y claro, tú me dices, ¿y eso qué es lo que es? ¿No? Yo se lo tengo que explicar a mi sobrino de 16 años y me dice, vale, no he entendido nada. Imaginaros que yo voy a montar una fiesta en mi bloque de vecinos. Y es una fiesta que tiene musiquita muy guay, perdóname que hable así tan coloquial, pero tiene musiquita muy guay, que algunos pueden considerar un ruido y otros pueden considerar, jolín, qué música más chula. Yo voy a producir efectos en ese bloque de vecinos por mi fiesta. Entonces, la coinversión lo que hace es permitir invitar a los vecinos a mi fiesta y que todos nos veamos, pues que todos tengamos los mismos beneficios, por así decirlo, o participemos tanto de los beneficios como de los efectos, positivos o negativos. Entonces es como, bueno, pues yo os invito a mi fiesta en el bloque de vecinos. Para mí es eso. Es un buen símil, ¿eh? Sí. Nos lo adoptamos en Fandim. Yo soy más ingeniero, ¿no? O sea, se me ven las aristas en la cabeza. Yo te las veo desde aquí. Y me gusta siempre explicárselo a la gente como que, bueno, oye, tú tienes un recurso en tu zona, ¿no? En tu región, pues oye, hace mucho viento allí, ¿no? Y al final va a venir una empresa a montar un parque eólico para beneficiarse de ese recurso eólico que está en tu región, ¿no? Que al final, oye, pues tú eres quien disfrutas o sufres de ese viento, ¿no? En función de los hobbies que tengas, ¿no? Y básicamente esto de la coinversión es permitir a la gente del territorio que va a estar viendo durante los próximos 25 años esos aerogeneradores que cuando miren hacia los una de las vueltas que vean del aerogenerador digan, bueno, pues esta es para mí, ¿no? Esta es mi vueltita del día y esos son ingresos que yo voy a obtener, ¿no? Me gusta definirlo así, que como verás es más de cabeza cuadrada, ¿no? Bueno, pero está bien, son unas herramientas que se pueden utilizar para involucrar a los grupos de interés, pero sobre todo para que el retorno de la inversión se quede a nivel local, que ese es uno de los beneficios principales que por lo menos yo veo. Y ahora que mencionas ese beneficio principal, ¿qué diferencias le ves con otro tipo de financiaciones? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes? Pues, a ver, al final tú cuando realizas una actividad económica generas un valor económico, ¿vale? Entonces ese valor económico lo puedes distribuir de diferentes maneras. Pues tú puedes distribuirlo localmente a nivel de rentas, salarios, compra de bienes y servicios locales, impuestos. Entonces si tú la parte de retorno de la inversión distribuyes o haces una especie de cambio o movimiento hacia el ciudadano que está allí, claro, redistribuyes la riqueza de alguna manera. Entonces, toda la parte de valor económico distribuido que generas con tu actividad se incrementa con herramientas como la coinversión o la financiación local. Luego hay muchas otras ventajas, claro, tanto para promotores como para la población local. Pues ganas licencia social. La licencia social como tal no es un término legal, es un término que salió en Ecuador, me parece en Quito en el 97, en ámbito minería. Y lo que decía era pues, el grado en que una organización o sus actividades es querido o cumple con las expectativas de los grupos de interés. Entonces, como tal, pues está basado en percepciones, en expectativas, en creencias locales. Y claro, dices, pues es intangible, te la tiene que dar la población local, puede cambiar, con lo cual te la tienes que ganar, pero la tienes que mantener. Y entonces, claro, la licencia social al final alude a la credibilidad que tu actividad tiene en el territorio y a la aceptación de tus proyectos. Entonces, un modelo de coinversión te ayudaría mucho con esto, porque al final el proyecto como que también te lo compran localmente porque es suyo, forma parte de ellos. Luego también me preguntabas por inconvenientes. Yo el principal inconveniente que me he encontrado es por falta de conocimiento de la parte financiera, es la dificultad de implementación, porque al final requiere unos procesos de toma de decisión interna que, como compañías, que no siempre, pues a veces se encuentran trabas por puro desconocimiento, no porque no se vea. Es una herramienta que sirve, que funciona, que está demostrado, que es más, a veces es una exigencia legal, pero bueno, es verdad que
que a veces en determinados ámbitos pues puede dificultar mucho su adopción si tienes una financiación tradicional. ¿Cuánto dirías tú que se está implementando esto en el sector? O sea, ¿cuánta gente está haciendo esto? Pues yo lo he visto con vosotros, lo he visto en gente del sector, vamos, en uno de los últimos eventos en los que hemos estado. Y sí, efectivamente, las grandes, por ejemplo, suelen tener estos procesos porque se han internacionalizado, algunas pues trabajan en otras cosas y entonces, bueno, se hace. Los pequeños no lo he visto en tantos. Algunos hacen las cosas muy bien desde el desconocimiento y hacen las cosas muy bien y tienen muy en cuenta el territorio con muchísima sensibilidad que te sorprende, y hay otros que dices, bueno, pues tienen unas maneras de hacer pues más de los 2000, de otro tipo de hacer, otra manera. ¿A qué llamarías la manera de hacer de los 2000? Porque igual el oyente no tiene el contexto. Los que somos muy jóvenes, que hemos vivido los 2000 trabajando, pues había otra manera de hacer. No se tenía tanto en cuenta, la empresa privada no tenía tanto en cuenta todo lo demás que no es beneficio. Y ahora mismo yo creo que tenemos muchísimo en cuenta, gracias a las estrategias de sostenibilidad y a esa demanda externa de mercado, tenemos mucho en cuenta a la hora de concebir nuestras actividades todos los impactos hacia bilaterales, o sea, todo lo que nosotros podemos generar externamente, positivo y negativo, y viceversa. Entonces, ahora se tiene en cuenta muchísimos más vectores a la hora de tomar decisiones. Podríamos resumir que se lo está currando el sector. Sí. Que yo creo que es importante. Es importante que el sector se lo empiece a currar y que empiece a hacer las cosas de otra manera, porque además... Es que nosotros que de vez en cuando pues igual, o con algún periodista, el otro día estaba hablando con un periodista de Galicia y me decía, es que aquí en la costa norte no te imaginas la cantidad de proyectos eólicos que se van a implementar, y que la gente está cogiendo otra sensibilidad de todo esto, ¿no? Está percibiendo que esto ya no es un parque con 4 aerogeneradores que han puesto aquí, es que va a haber muchos. Va a haber muchos y es necesario sumar a la gente. Yo creo que promotores que se lo ocurren y que comprendan esto, pues hombre, además reman a favor de todo el sector, que es importante, la verdad. Que haya gente como vosotros que os lo curráis. Gracias. E importante yo creo que es también que lo escuche el ciudadano, ¿no? Que muchas veces... Se está intentando, sí, efectivamente. Van con ese diálogo, ¿no? O esa oposición al desarrollo del proyecto, y no se sientan a la mesa, ¿no? Y lo importante al final es sentarse a la mesa, porque yo una cosa que siempre digo es que las empresas son personas. Esa persona no quiere estar enemistada con sus vecinos los próximos 25 años y por tanto, si se sientan a la mesa verán como al final es muy fácil acercar posturas y uno y otro no están tan lejos, ¿no? Es así. Es que es llegar a un terreno común. No es tan difícil, todos al final tenemos los mismos intereses, todos queremos ser felices, pero hablando de energía renovable, es muy difícil que alguien te diga, oye, yo no quiero luchar contra el cambio climático, muy difícil. Entonces, al final es llegar a un terreno común. Yo estoy de acuerdo, siempre hay un espacio de convergencia, ¿no? y de consenso. Y luego también es verdad que nosotros tenemos que aprender a explicar mejor las cosas que hacemos, porque quizás desde el sector no hemos sabido hacerlo, no hemos sabido explicar bien lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, los efectos en el territorio, nuestra disponibilidad a hablar. Eso también es una tarea pendiente de mejora. Y lo que comentabas también de cuándo, ¿no? De hacer este diálogo tan pronto como se pueda. Igual hasta ahora la actitud de los 2000, como le llamas, era voy a centrarme en el proyecto, lo técnico, que salga adelante, y me olvido de esa parte que claro, que luego te puede dar a retraso, a que no salga adelante y así. Yo, por ejemplo, lo que decías un poco de que haya... que pueda haber diálogo, también es lo que comentabas antes de la falta de información, ¿no? De no saber comunicar, de no llegar a la persona media, porque la persona media no es que no quiera entender, pero hay cuestiones, por ejemplo, técnicas, y lo vemos aquí en el podcast, que siempre decimos, a ver, lo que decías tú, ¿cómo se lo explico a mi sobrino de 16 años, ¿no? Para que todo el mundo le pueda llegar este mensaje. Y tirando un poco por ahí también me gustaría mucho preguntarte, porque yo creo que por la falta de información también muchas veces es de lo que surge el miedo, ¿no? A estos proyectos. Entonces, para ti, ¿cuáles son esas garantías de que haya transparencia y de que haya trazabilidad de estos proyectos de crowdfunding, sobre todo en esto que estamos hablando, en los proyectos renovables?
Bueno, en ese sentido, quizás trabajar con compañías reguladas como Funding, y yo creo que aquí las garantías que se ofrecen nos las pueden explicar mejor ellos que las que pueda decir yo. La coinversión, además, creo que es la coinversión, el crowdfunding, que en Funding nos gusta llamarlo coinversión, en ese espíritu divulgador y de utilizar términos que todos podamos entender mejor, es algo que puede ayudar a comunicar muchas cuestiones del proyecto que no solo tengan que ver con la propia inversión, ¿no? Porque al final el estado de avance de las tramitaciones, de qué va surgiendo, de cómo, de cuando sale la información pública, qué sucede con las alegaciones, qué se contesta, cómo se reformula el proyecto, en base a todo ese diálogo que se va generando, se puede hacer a través de una plataforma como Funding o como otras que existan, ¿no? Porque solo por interrumpirte, en vuestra plataforma sois capaces de dar esa información de lo que dices. Claro. O sea, tú en nuestra plataforma, tú en cualquier proyecto que inviertas vas a poder ver actualizaciones del proyecto. Ah, claro. Y en esas actualizaciones puede haber texto, fotos, documentos. Es un canal de información para la gente. De comunicación, promotor población, ¿no? Muy ordenado, ¿no? Y que simplifica mucho todo el proceso, ¿no? Porque al final, pues de forma automática recibe todo el mundo esa información y además lo hace un poco a demanda, ¿no? Es decir, oye, tú eres una persona que demandas más información, pues puedes entrar con mayor recurrencia a buscarla, ¿no? O eres una persona que no la necesitas, pues porque oye, tú tienes o imagínate, tienes tu conocimiento financiero y tus inversiones ya las tienes más controladas, ¿no? Y las miras de año en año, pues perfectamente puedes tener tú esa granularidad, ¿no? Granularidad, no sé la palabra, no informa. O sea, que por un lado es como un mecanismo, o sea, por reducirlo así a lo simple, de que tú sientas que formas parte del proyecto y además tengas toda la información a tu disponibilidad, ¿no? Claro. Ese es el objetivo. Que es súper necesario que la gente tenga acceso a la información. O sea, es decir, tú cuando promueves un proyecto de renovables en un ayuntamiento, no vas a ir al ayuntamiento a leerte el estudio de impacto ambiental. No. No vas a ir a pedírselo al alcalde, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas informaciones que se pueden dar de una manera más amigable y resumida a través de herramientas que a los promotores se lo ponga fácil, porque si no, ¿cómo lo van a hacer los promotores? Y bueno, nosotros al final, es verdad que nosotros somos una herramienta muy específica de todo esto que estamos hablando del pacto social, que es la coinversión, es el permitir a la gente participar de los beneficios. Hay muchas otras, y me he contado algunas, pero puede servir también para otra serie de cosas. ¿Por qué? Porque como al final estamos hablando de inversiones, estamos hablando de, como diría mi abuela, de los dineros, la gente necesita esta transparencia, la gente la necesita, y la sostenibilidad también depende mucho de estas garantías de transparencia, y al final nuestra plataforma puede ser una herramienta que se utilice para más cosas aparte de para coinvertir en el proyecto. De hecho, María, cuéntanos si te parece un poco más cuáles son todas esas medidas, ¿no? O las medidas principales que vosotros veis más efectivas para ese pacto con el territorio, ¿no? Ese pacto social y esa licencia social, ¿no? Que has comentado. Yo cuando me preguntáis esto, porque además me vienen muchas veces ese tipo de preguntas, siempre digo, es que depende del territorio. Claro. Qué gallega. Mira, te lo voy a poner con medio ambiente, porque sucede igual en medio ambiente en los proyectos. Oye, yo voy a hacer este proyecto aquí y afecta a esta especie protegida, a este, yo lo llamo pollo, cariñosamente a este pollo, a este río y a esta, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Tengo estas afecciones. Venga, vamos a poner cajas nido, pero las mismas cajas nido no te sirven en otro sitio, porque el pollo no cabe. Claro, o sea, por eso te lo digo con estas palabras. Sí. El pollo no puede caber, puede no existir ni ese pájaro, puedes afectar a otra cosa que no sea un ave protegida. Entonces, sí, tienes muchas cosas que son un denominador común en muchas poblaciones que a lo mejor son la España vaciada, tienes denominador común, pero ir con una prebatería, algo preconcebido, es un error. Siempre los diagnósticos tienes que hacer tienes que ser una tabla rasa o una mesa blanca que diga, no quiero llevar nada preconcebido, porque empiezas a tirar del hilo y dices, tengo estas tasas de paro en esta actividad económica. Esto les ha sucedido desde los 60 hasta ahora. Ha sucedido esto con la juventud. O sea, tienes que ver realmente que ir más allá. Que sí, que las formaciones relacionadas con la fotovoltaica para que se te puedan quedar luego trabajando. Cualquier medida de mejora de infraestructuras locales, todas las medidas que hagas con chavales para concienciar al respecto del medio ambiente, todo es bienvenido.
Pero es lo que os digo, a mí, o sea, yo nunca voy con una... Es lo que tiene tantos años de experiencia, que es, yo hago en blanco y digo, venga, vamos a pensar de cero. Población nueva, pensamos de cero. Porque para mí es donde mejor, donde puedes acertar mejor. Que yo creo que una vez más es lo que decíamos, ¿no? Oye, diálogo con el territorio temprano, ¿no? Uh-huh. y que el territorio esté dispuesto a tener ese diálogo, ¿no? Porque vosotros, o sea, que no os exijan tampoco, que no exijan el territorio al promotor ser perfecto, ¿no? Porque muchas veces no puedes tener esa sensibilidad, ¿no? Y ellos seguro que la tienen, con lo cual, si nos sentamos en la mesa, veremos que no estamos tan lejos, ¿no? Sí, además, o sea, yo os digo, hace poco he estado en un ayuntamiento y unas medidas que yo había pensado que no encajaban, y además que os lo digo, las había desechado yo en mi Excel, las había plantado en gris, y de repente sentada con ellos dije, no las puedo poner, o sea, yo sola conmigo misma no las puedo poner en gris. Esta medida es súper importante aquí. O sea, es que es muy importante sentarte con ellos, entender, hablar de persona a persona y decir, vamos a ver qué tienes desde la empatía, una escucha activa y entender qué sucede, porque es lo que os digo, la figurita que habías hecho tú al principio y te habías pensado, luego cambia, luego pues eso, te la dan forma y se vuelve compartida. ¿Y consideras que esto es labor del sector, de los promotores y del territorio, o entiendes que la administración, el gobierno o los gobiernos regionales tienen que tomar políticas activas y de divulgación, bueno, no intervencionismo, ¿no? pero que se implique en este pacto social? Yo creo que todos los actores, pero vamos, no solo gobiernos, sector privado, sector financiero, también el tercer sector y las propias poblaciones. Todos tenemos la obligación de sentarnos a que el despliegue de las renovables sea correcto. Entonces, por ejemplo, pues el gobierno está haciendo obligaciones legales en algunos territorios de financiación participativa, ¿no? Creo que era Cataluña y Baleares, me parece, creo recordar. O lo mismo estoy equivocada, me podéis corregir. Bueno, va creciendo, pero sí, estás en lo cierto. Y sector privado, por ejemplo, también está haciendo muchas soluciones innovadoras relacionadas con ello. Pero es lo que digo, también las asociaciones, el tercer sector, todos aquellos que están denunciando, tenemos la obligación de sentarnos y asegurar que esto se haga de manera correcta. O sea, no solo hacer partícipe de los beneficios a los que tengas allí localmente, a la población local, sino que el retorno se quede allí, que todos estudiemos la manera de que el retorno se quede allí. Pues yo creo que por ir cortando ha sido una charla bastante interesante sobre ese contrato o pacto social que hace falta entre las renovables y el territorio, o la sostenibilidad de las renovables, que no es, como no emitimos CO2, ya somos buenos y por tanto podemos hacer las cosas como sea, y no es así, y creo que ha quedado patente hoy. Por hacer un resumen, que siempre nos gusta hacer un resumen de 3 puntos clave, yo diría, uno, y si no me corregís, que a lo mejor yo lo he estado pensando ahora, diálogo temprano y escucha activa con las poblaciones. Creo que es importante que efectivamente esos diálogos se produzcan pronto y que la gente no se entere de los proyectos cuando están llegando allí las máquinas para empezar la obra civil. 2, diría que es una cuestión de todos, que era una cosa que mencionabas antes, ¿no? No es solo una cosa de los promotores, no es solo una cosa de las herramientas que puedan existir, no es solo una cosa de los gobiernos, también hace falta que la población se sume y entre todos acerquemos posturas, porque probablemente la solución óptima sea una cosa en la que todos tengamos que ceder un poquito. Y luego, pues por también echarnos un poquillo de flores, que la coinversión es una de las herramientas que pueden ayudar a todo esto y que además tangencialmente o colateralmente pues pueden ayudar en todos estos procesos de transparencia y de comunicación y de interlocución con los territorios, así que con eso nos quedamos. Y luego te vamos a pillar ahora, a lo mejor en fuera de juego, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Nos gusta preguntar a los invitados por alguna película o canción que resuma bien la actualidad y los temas que hemos tratado. Yo os propongo 2. Y no es peli bien, no es ni película ni canción. El primero es un programa de televisión muy viejito de hace más de 40 años de Félix Rodríguez de la Fuente, que se llama ¿cómo era? El hombre y la tierra, porque es lo que ha hecho que mucha gente de mi generación amara al medio ambiente. Muchísimo, o sea, brutal.
Solo había una cadena en aquella época, o 2, y era, o sea, si no lo habéis visto y tenéis la oportunidad, merece la pena. Y luego el segundo, este es muy friki, y esto es muy María ganado un poco aquí la Clean Energy, es un documental que se llama El dilema de las redes. Muy interesante, porque te cuenta cómo nos polarizamos nosotros mismos a base de algoritmos de redes sociales. Es decir, yo tengo este color político, o yo estoy interesada, os lo cuento sin temas raros, yo estoy interesada en ver gatitos, entonces a mi Instagram todo el rato me sale gatitos por arriba, por abajo, entonces me va polarizando ¿y por qué no perros? Pues todo el rato gatitos. Entonces os digo, es muy interesante, sobre todo para que todos lo tengamos en cuenta de cara a acabar acercando posturas. Yo me quité Instagram después de ver ese documental. Es que es muy interesante. Sí. Pues yo a los 3 puntos que decía Nacho, quizá añadiría un cuarto, que es una cosa que ha dicho María que me ha encantado, que es licencia social. Importante adquirirla, pero más aún mantenerla en el tiempo. Sí. Pues con eso cerramos, Adrián. Muy buen cierre. Muy redondito, ¿no? Muy redondito. Bueno, muchas gracias a todos y acordaos, por favor, de escuchar Energía Positiva para seguir enterándoos de los cotilleos y de la actualidad del sector y que sigamos intentando divulgar un poquito sobre eso de los kilovatios hora. Yo agradeceros a vosotros la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Ha sido un placer. Y luego agradeceros también vuestra misión en el mercado. Vuestra manera de estar en el mercado como compañía es algo digno de admirar. Gracias María. Muchas gracias. A vosotros. Gracias a todos. Adiós. Adiós.